Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los palacios de Úbeda con Vandelvira. Los palacios, no los cerros de Úbeda, que ya sabéis que aquí cuando en la literatura se solía decir este anda por los cerros de Úbeda es que anda muy perdido. Pues no, nosotros vamos a centrarnos en palacios, en construcciones, en obra de Vandelvira para tener una referencia cada vez que nos acerquemos a sus obras, al autor y al momento artístico y arquitectónico en que se estaban realizando. Leonardo da Vinci tiene varias peculiaridades que son detalles que nos hacen que pensar a veces, ¿no? Y uno suele llamar mucho la atención a la hora de cuando vemos las exposiciones que se hacen de sus documentos privados y de instrucciones que él daba. Y es que su escritura es siempre derecha-izquierda. A este tipo de redacción, o sea, al revés de cómo se escribe normalmente, se le llama escritura especular o en espejo. Y era un arte particular que algunos han querido tomar como una señal más de una persona muy excepcional y muchas veces se ha hecho casi una concepción mitológica o mágica de lo que era esta brillantez, que probablemente sea una brillantez lógica, pero sencillamente no lo sabemos. Bueno, hay distintas teorías sobre lo que es esta escritura en espejo de Leonardo da Vinci. La primera sería que Leonardo podría ser zurdo. Ser zurdo en esta época conllevaba tener graves problemas a la hora de escribir con tinta y pluma. A medida que uno redactaba la propia mano iba manchando de nuevo la hoja y el borrón que se hacía pues era más que evidente. Así que, ¿por qué no escribir de derecha a izquierda? Podría ser una posibilidad, pero en realidad es que se sabe que, a ciencia cierta, Leonardo da Vinci era ambidiestro. Escribía lo mismo con la derecha que con la izquierda. Una otra segunda cuestión, que escribir en espejo podía ser para proteger sus ideas y sus proyectos de miradas curiosas, en especial ya de una Inquisición que andaba muy revoloteando, porque ya sabéis que Leonardo ya había hecho bisecciones de cuerpos humanos y los había dibujado y los había reflejado, y esto ya sabéis que la Iglesia católico-romana entonces no lo permitía. Los únicos que podían, por eso eran tan buenos los médicos judíos, porque estos no tenían esa categoría, no entraban dentro de lo que eran esas referencias morales de no hacer una autopsia a un cadáver, aunque los judíos también tenían otras cuestiones de impurezas y otro amplísimo mundo en el que no vamos a entrar. Y esto de proteger sus ideas es una teoría que varios estudiosos han mantenido durante mucho tiempo. Pero la verdad es que hasta un niño sabe que colocando un espejo sobre un texto puede leerse con total facilidad si se ha escrito al revés. Y aunque lo curioso es que Leonardo solo utilizaba este encriptado para determinados documentos, solo aquellos que contenían ideas o proyectos o textos que de algún modo parece ser que no deseaba que estuvieran o que tuvieran el acceso ciertas personas. Otra posibilidad de la escritura en espejo
es que a veces se presenta en los niños pequeños, en las primeras frases que escriben, y que luego, cuando ya uno entra en la madurez y ha escrito de izquierda a derecha, pues ya a veces se dan ciertas alteraciones en las letras. Una suposición al respecto es que este hecho es que Leonardo da Vinci pudiera padecer dislexia, pero lamentablemente no hay datos que refuten este hecho ni que expliquen por qué ante una dislexia tuviera que redactar solo algunos textos en escritura en espejo y no todos. Leonardo da Vinci deseaba ascender a planos superiores de la conciencia. Esto sí que parece claro por lo que era su obra creativa. Y esta teoría se basa en la pasión de este artista por desarrollar todo lo que eran sus capacidades personales. Un tipo de ejercicio con el que hacía trabajar su cerebro era obligarlo a mejorar, a escribir con las dos manos, escribir en sentido contrario a cómo se hacía, y esto le producía un elemento de creatividad. Una tarea que él se aplicaba a su vida diaria, en la que encriptaba determinados documentos que no deseaba dejar a la vista de la Inquisición, de la Iglesia. Y sus conocimientos y sus estudios eran también, en gran medida, eran desafíos y provocaciones para lo que era el dogma católico. Y dificultar su lectura era un medio inocente, aunque no era tan inocente, de mantenerlos alejados. Y también era, como os digo, un modo, una conclusión que también sacan quienes le estudian la grafía que tenía Leonardo, era un modo de mejorar la inteligencia. De hecho, este genio siempre tenemos que ver que tenía algo importante, que era su originalidad. ¿Ha habido otras personas más originales? Pues hombre, sin duda alguna sí que ha debido haber personas más originales. Pero la verdad es que Leonardo nos atrapa. Yo me quedo muy impresionado, sobre todo cuando hay la sala del National Gallery de Londres, donde hay unas cuantas obras, y algunas veces, pues como es una visita obligada de los colegios y está continuamente pasando gente, siempre suele haber bastante, no barullo, porque los ingleses suelen ser bastante más comedidos, pero siempre oleadas que te cortan esa templanza que uno requiere a la hora de contemplar la obra. Pero a veces la sala se queda vacía, o prácticamente vacía, o pueden quedar 8 o 10 personas que están pululando por entre los cuadros, y es una verdadera delicia contemplar las obras de Leonardo. Yo sobre todo me refiero a lo que es la pintura y ese halo misterioso con el que pintaba, o con el que creemos ver, porque hay otros pintores que también tienen, pero un halo de misterio, pero no es tan acentuado. Además, la iluminación de la sala está cuidadamente más oscurecida, un poco más oscurecida que otras salas, y uno queda como muy impactado cuando se enfrenta a unas cuantas obras de Leonardo da Vinci. Me imagino que seguirán descubriendo más y más documentos, porque debía escribir mucho, entonces hay una gran parte, también hay mucha falsificación, también hay muchos que dicen tener documentos de Leonardo que no son verdaderamente de Leonardo, y copias, pues, ya sabéis todo el lío, la realidad que se armó con el cuadro de la Gioconda, de la Mona Lisa, que tenemos en el Museo del Prado, que es prácticamente igual y que está pintada a la vez que se estaba pintando y dibujada a la vez que se estaba dibujando la original. Pero los franceses, con Francisco I, con el rey, que tiene el archivo de
de las obras que le va proporcionando Leonardo, sí que tiene una trazabilidad. O sea, podemos seguir la historia de ese cuadro a 10 años de haber sido terminado, no así con la de Madrid, que yo considero tan buena. Igual no es tan misteriosa, igual no es tan misteriosa, pero la paz que tiene uno de poderla ver a un metro y disfrutarla, y muchas veces estar solo, y estás hablando de una obra que tiene el espíritu. Yo hablo del espíritu que puede tener un cuadro cuando le contemplamos. Hay cuadros que son de autores muy buenos, pero que no motivan. Pero ese cuadro sí que es verdaderamente un cuadro vibrante. Como prácticamente como un gran grupo de pinturas que hay en el Museo del Prado. Y me imagino que pondrán más y que nos traerán algún día nuevas exposiciones que puedan hacernos las delicias de los aficionados a Leonardo da Vinci, que de vez en cuando traen algo, pero siempre suele ser un intercambio de una o dos obras, porque él tampoco pintó un número excesivo de cuadros. Pero bueno, lo seguiremos disfrutando en la medida que podamos. Y vámonos a los palacios de Úbeda. Y vamos a visitar el palacio del Deán Ortega, del que ya nos va saliendo como uno de los personajes de una relación directa con el de los Cobos, y que lo tenemos muy presente en lo que son los remates, en lo que era el contrato y las exigencias que se planteaban durante la construcción dentro de la gran obra del Salvador de Úbeda. Este palacio fue fundado, ahora, para que os hagáis una idea, es el actual Parador Nacional de Turismo desde el año 1930, por don Francisco Ortega y Salido, que era deán de la Catedral de Málaga y primer capellán de la Sacra Capilla del Salvador. Se estima la fecha de 1550 de su edificación, como os digo, a mediados del siglo XVI. Sin embargo, todos solo sabemos que es en 1550 cuando son dictadas las condiciones y trazas para la ejecución de sus puertas de madera por Andrés de Vandelvira, puertas que serían llevadas a cabo por el carpintero Juan de Ocón. También en ese mismo año Vandelvira da las condiciones para la elaboración de la losadura, o sea, del suelo, obra que va a ser materializada por Jorge Lear. Por todo ello debemos afirmar que el palacio sí debió llegar a estar habitado por su fundador, que falleció en 1572. De ambos documentos notariales encontrados en el archivo de protocolos de Úbeda, desprendemos que el autor de las trazas de la fábrica fue, sin duda, el propio Andrés de Vandelvira. El cuerpo de este palacio responde a una planta casi rectangular en torno a un patio, proyectando dos fachadas en ángulo. La fachada principal, de concepción claramente horizontal, consta de dos cuerpos. En el primero, sobre zócalo, una serie de vanos adintelados, coronados por entablamento y frontón triangular. En su eje central, ligeramente desplazado, la portada principal de columnas dóricas, adintelada, queda coronada por ángeles que sostienen las armas sobre una filacteria del fundador. El cuerpo superior, separado por sencillas molduras, está compuesto por balcones adintelados, siguiendo los ejes de simetría con los vanos inferiores. Y sobre pequeña peana y enmarcados por ligeras molduras están balcones que quedan rematados tras su dintel por una cornisa sobre la que descansa un pequeño cuerpo almohadillado en forma de cartela, sosteniendo esos laterales por grandes volutas a modo de orejones. Estas cartelas se coronan con frontones curvos de arco abierto. Ciertamente, la manierista composición de estos vanos parece más bien inspirada en los coronamientos para chimeneas que están mostrados en diversos dibujos por autores como Sebastiano Serlio. A ambos extremos de este segundo piso se sitúan dos ventanas en esquina, apoyadas en un mainel de
de mármol blanco, elemento que desequilibra, siguiendo lo que son las pautas manieristas, la estabilidad compositiva del diseño. Corona esta fachada una gran cornisa volada con un friso de enorme y clásicas ovas, y la fachada norte presenta idéntica composición, aunque en su cuerpo inferior las ventanas mantienen su estado original. Hueco cuadrado con gran moldura de arco invertido en la parte inferior, y en esta fachada en una hermosa puerta dintelada inspirada literalmente en los grabados de la edición castellana de Sebastiano Serlo. En su libro cuarto, en la lámina 17, se ve perfectamente esa realidad. El patio es bastante similar a los restantes patios manieristas de la ciudad, aunque en él se extrema el llamado módulo andaluz o módulo nazarita en sus columnas. Otro palacio, el Palacio de Juan Vázquez Molina, conocido como Palacio de las Cadenas. Está hecho en una construcción, estamos todo el tiempo en Úbeda, de 1562. Exento en sus cuatro costados, construido también hacia esta mitad del siglo XVI, es un punto estratégico de la ciudad, frontal a la vieja colegiata de Santa María y en línea con la iglesia funeraria del Salvador. Su construcción vino a reforzar esta plaza, considerada como uno de los espacios más singulares del Renacimiento español. Este palacio es conocido popularmente como de las Cadenas, cuyo promotor fue Juan Vázquez de Molina, sobrino de Francisco de los Cobos y, al igual que él, secretario de Estado de Carlos V y secretario de Cámara de Felipe II, que no llegó ni siquiera a habitar, y es en el siglo XVI remodelado y adaptado para monasterio de las Madres Dominicas. De su fastuosidad ambiental originaria aún mantiene piezas como las pinturas murales de lo que fue la sala capitular del convento de 1595 y un tercer cuerpo, un edificio artesonado con artesas siguiendo usos y gustos mudéjares. Indudablemente obra clásica con similitudes italianas este palacio, que es, sin temor a dudas, la pieza arquitectónica civil palaciega del siglo XVI más representativa en su género de toda la ciudad, un auténtico palacio urbano del Renacimiento español. Con un esquema similar a los palacios y grandes casas del siglo XVI, tipológicamente responde a una planta cuadrada con un patio interior porticado, columnado, con arcos de medio punto y 2 plantas de altura, siguiendo el modelo de casa romana y en general mediterránea, y el patio estructura la ordenación interna de sus dependencias. Un palacio con 2 fachadas, una da al ayuntamiento, con tintes, una fachada es la del ayuntamiento, con tintes clasicistas de los años 40 de nuestro siglo, con acceso desde lo que fue el antiguo huerto del palacio, y otra portada principal de acceso al palacio renacentista de la Plaza Vázquez de Molina. La fachada principal, de una gran magnitud, representa formalmente o responde a un planteamiento orgánicamente estructurado en 3 cuerpos, en tres niveles, con una ordenación horizontal de 3 plantas y verticalmente 7 calles de diferente anchura. Desde los extremos, los tramos de las fachadas van sucesivamente disminuyendo en anchura hasta llegar al tramo central, que vuelve a ser ancho, consiguiendo un efecto óptico de simetría, así como nos da una sensación de solidez de la edificación. Esta fachada es destacable, esta planta noble, construida por 7 proporcionados balcones rematados con frontones. El cuerpo alto, el de arriba del todo, por 7 ojos de buey y 8 guerreros y madonas portadoras de la heráldica familiar de cada una de las calles, y la cubierta por las linternas de las esquinas superiores del edificio, elemento ornamental de forma de toloi clásico que ayudaba a dar mayor esbeltez a la construcción.
Un valor añadido anecdótico y atractivo sobre la fachada del palacio son los denominados vítores, que eran los grafitis de la época, que están referidos a hechos conmemorativos de personajes o críticas y ofrecen una visión global del uso y del paso del tiempo. En conjunto, la fachada, de clara ascendencia italiana y diseño clásico, es un fiel traspaso de un diseño de casa romana dado a conocer en 1511 por Fray Giocondo de Verona. Resulta chocante y al mismo tiempo original la inversión de los órdenes arquitectónicos que Vandelvira diseña en un alarde de gran libertad, situando el corintio en las pilastras del primer piso, el jónico en el segundo y en el tercer cuerpo las figuras antropomorfas. El patio, eje desde donde se organiza la vivienda, al igual que el resto de los patios palaciegos de la ciudad, presentan unos rasgos comunes en los que no falta la fuente central, ni la reiterativa y autoafirmante heráldica familiar en todo lo que son las enjutas de los arcos. Este patio en concreto, frente a la tónica general del patio central, aquí queda desplazado considerablemente en planta y por otra parte presenta una singular nota de italianismo que no aparece en ningún otro edificio de la comarca. Así, la galería columnada del piso bajo, en clave cuatrocentista, se cubre con unas bóvedas de arista y en los muros se desarrolla una sucesión continua de arcos ciegos. Los arcos ciegos dan hacia el interior, los arcos en abierto dan hacia lo que es la parte exterior del patio. Asimismo, un originalísimo juego de bicromía relanzan a este patio renacentista, efecto que se ha conseguido a través de una pétrea y marmórea fuente central, con las columnas de mármol blanco de Génova sobre las que descansan los arcos, y a través de una conjunción de arcadas ciegas, bóvedas blanqueadas, lo que presta al edificio una acusada semejanza con la Florencia renacentista, con ese ospedale de Glinocenti, del que os he hablado tanto y que cada vez que lo veo me emociona más, y cuando lo veo aquí revivo los momentos allí en la plaza de al lado de la Anunciata y del Ospedale de Florencia. Los especialistas y estudiosos del detalle reconocen incluso que las ménsulas de las claves de los arcos siguen esquemas de Siloé, pero lo definitorio es poder recordar que se ha dicho que con este palacio Andrés de Vandelvira logra la obra más clásica de toda su trayectoria estilística y tal vez de todo el Renacimiento andaluz. Hoy este edificio alberga el ayuntamiento, el archivo histórico de la ciudad y el museo de alfarería. La construcción de este palacio debió iniciarse en 1562, invirtiéndose unos 60.000 ducados de los de entonces, y 6 años más tarde su arquitecto Andrés de Vandelvira podía hacer entrega de esta obra totalmente acabada a Vázquez Molina, siendo cedido una gran parte del inmueble por el fundador a la comunidad de dominicas de la Madre de Dios, motivo por el cual el proyecto debió ser transformado, permutándose el zaguán por una cripta y la capilla precedida de sala capitular, y la ejecución material de la obra debió llevarse a cabo por distintos maestros, siempre bajo la tutela de su trazadista, de Vandelvira. Y así sabemos como, por ejemplo, en el año 1565, Vandelvira hace tasación de la obra realizada por el cantero local Miguel Calvide, y esta básicamente había consistido en la ejecución de la losadura, en la que dice haber utilizado 1.527 varas y media y 3 cuartillas y 2 reales, bueno, una larga sucesión de especificaciones. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que estamos, como os he dicho, ante la obra de carácter más clásico proyectada por Vandelvira. El palacio en sí rezuma como una savia bramantesca, de Bramante, en palabras de Chocagoitia, de este historiador. El notable italianismo de su diseño, que encuentra precedentes en los palacios romanos como el de Giraldi,
viene dictando al maestro sin duda por un contacto con la obra de Machuca y el perfecto manejo de los tratadistas clásicos. Franqueada la entrada de la fachada principal, fachada que es inequívocamente deudora por su concepción apilastrada de la última producción de un león de Battista Alberti, nos adentramos en el amplio zaguán convertido, como ya indicamos, en capilla de una única nave por bóveda de cañón rebajada, y en su cabecera la cripta del primitivo convento y a los pies el coro, que se comunica a su vez con la sala capitular. Atravesamos el zaguán capilla y nos encontramos con el patio central. Este queda desplazado considerablemente en planta a la derecha, en base a solucionar el espacio ocupado por la escalera principal, que es de doble tramo, compuesto por 5 arcos en cada uno por cada uno de los lados del cuadrado, y las columnas son sensiblemente estilizadas, denotándose con ello un cierto alejamiento del tono clásico y un persistente regusto por el módulo andaluz de origen nazarita, y sus capiteles son de orden corintio y sus fustes de mármol blanco de tipo genovés. Las arquivoltas representan una moldura simétrica, apareciendo en las claves ménsulas de origen también de hacia Siloé, y sobre las arquivoltas se levanta un entablamiento completo de sencilla modulación. Como notable novedad frente a los restantes patios renacentistas de la ciudad, Vandelvira cubría las galerías bajas con ligeras bóvedas de aristas. Este abovedamiento presta al conjunto unas claras resonancias, como os he dicho, florentinas, y mención especial en su interior merece la gran sala del archivo histórico, situado en el cuerpo ático y cubierta por un impresionante artesonado mudéjar. Por otra parte, la sala capitular presenta una decoración al fresco de cierto interés histórico, realizada en 1559. Otro palacio, el Palacio de los Cobos, Úbeda en 1571, de Vela de los Cobos es el término exacto. Este palacio fue construido por Andrés de Vandelvira en la década de los 70 del siglo XVI, según se desprende de un documento existente en el archivo de protocolos de la ciudad, por el que Andrés de Vandelvira, en el año 1571, entrega condiciones y dibujos al maestro local Jorge Leal para hacer una galería en la casa del señor Francisco Vela de los Cobos. El edificio obedece más bien al concepto de palacio castellano, sin una articulación de las partes de la fachada, donde los elementos aislados se instalan sobre el muro desnudo sin más ordenamiento que el de las columnas longitudinales. Este edificio, más propio del renacimiento toledano o salmantino, de ser trazado totalmente por Vandelvira, constituye una clara variante dentro de lo que es su producción. Está organizado en 3 cuerpos de una marcada horizontalidad, y en el inferior queda ubicada la portada dintelada y de orden corintio. El cuerpo noble, ya de orden jónico, presenta grandes balcones, sobresaliendo el de la línea de la portada, enmarcado por telamones, y el que se constituye en esquina. Este modelo de balcón esquinado con partelú de mármol blanco, que aparece en toda la geografía de nuestro país y predominantemente en el foco cacereño y toledano, constituye una nota distintiva de la arquitectura renacentista local. El tercer cuerpo o galería, semejante al de la torre del Marqués de Mancera, es también muy clásico y parece estar inspirado en los modelos del arquitecto Covarrubias. En el interior del palacio, vivienda particular, que fue remodelado en el siglo XIX, alberga una de las mejores colecciones privadas de arte de la ciudad, así como una importante biblioteca y un archivo histórico. Ya veis qué intensa
producción artística tuvo Vandelvira en Úbeda. No solo la gran y descomunal y nunca suficientemente valorada iglesia de San Salvador, sino una serie de palacios y más obras que seguiremos viendo en otros podcasts. Hoy hemos recorrido los palacios de Úbeda de Vandelvira. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.